Buenas noches, bienvenidos a La Esencia aquí en Mega TV. Buscar y encontrar restos de aquellos desaparecidos que fueron víctimas de las atrocidades del gobierno militar en su momento aquí en nuestro país. Una deuda histórica, una deuda social, algo que todavía está en marcha, que ha comenzado alguna vez con mucho tesón, con mucha decisión y con muchas dificultades también. Algo que de alguna manera va a honrar la memoria de aquellos que por simplemente pensar diferente eran víctimas de las peores atrocidades y atropellos a los derechos humanos. Algo que muchos aún hasta hoy, y uno se pregunta cómo es que pueden llegar a negar que eso haya existido y haya ocurrido. Pero por suerte las cosas van cambiando, hay interrupciones, hay imponderables, hay cuestiones que escapan a la voluntad de aquellos que quieren hacer las cosas bien. Pero después eso pasa y vuelve la oportunidad de continuar con un noble trabajo. Y yo leí hace poco que el entrevistado que va a conversar con nosotros decía: tal vez no me alcance la vida para llegar a todos los objetivos que tengo, pero está el paso, está el trabajo, y eso realmente se aprecia y merece espacios en los medios de comunicación para charlar sobre eso. Don Rogelio Oiburu, gracias por estar con nosotros, bienvenido al programa. Muchísimas gracias, Juan, un gusto de verte y saludarte y también de compartir este espacio con la audiencia. Bueno, tanto tiempo de querer reiniciar los trabajos y por fin ahora se da. Yo rescataba una frase que usted decía a otro medio hace poco: quizás no me alcance la vida para cumplir todos los objetivos que tengo, pero bueno, es un paso que hay que dar día a día y tal vez después vendrán otras generaciones a continuar con esta búsqueda, ¿no? Así mismo es, Juan. En ese sentido, por eso yo le dije a Lina cuando me preguntó si iba a tener tiempo, y estoy con el tiempo apretado porque estoy viajando en este momento a la Argentina a averiguar en las universidades de Catamarca y Tucumán, además de participar de un acto de conmemoración de un compatriota detenido de desaparición, Formosa, Fausto Carrillo. Estoy viajando a esas universidades también para ver las carreras de antropología y arqueología que tanto necesitamos en Paraguay. Estuve hablando con representantes de Naciones Unidas en nuestro país para ver si podemos tener un apoyo de estas instituciones internacionales para becar a nuestros compatriotas y que podamos por fin tener también nosotros un equipo de antropología en Paraguay. Eso significa que por el momento todos los trabajos que se hacen se recurren mucho a gente del exterior, don Rogelio, en ese sentido, en el aspecto antropológico. Nosotros tenemos un convenio firmado con el equipo argentino de antropología forense, que es uno de los más prestigiosos, no solo de América Latina, sino del mundo. Y ellos nos están ayudando desde hace 16 años y estamos trabajando desde luego, y tenemos la base de datos genéticos de familiares de desaparecidos. Tenemos compartido con ellos porque tenemos que hablar también del Plan Cóndor, y muchos compatriotas nuestros fueron detenidos y desaparecidos en la Argentina para luego traerlos clandestinamente al Paraguay. Entonces tenemos muchas cosas en común. No hay que olvidar de que hubo 2 décadas larguísimas en las que los gobiernos militares dictatoriales de la región compartían Plan Cóndor mediante los secuestros y las desapariciones. Entonces, ahora estamos uniendo esfuerzos entre todos para poder investigar todos estos casos. Claro, porque este Plan Cóndor, ese terrible plan, no significaba simplemente intercambio de informaciones, de papeles o de comunicaciones. Era gente que por ahí era objeto de ese tipo de tráficos, ¿no? Esa fue una realidad. Así es. Antes, en esto que hoy se llama Mercosur, para intercambiar conocimientos, mercaderías y producir encuentros en derechos humanos y coordinar acciones, antes las acciones eran para hacer desaparecer a las personas, para torturar a las personas, para aniquilarlos, para eliminar todo tipo de oposición. En eso colaboraban, por eso era el Mercosur del terror en el pasado. Uh-huh. A ver, se calcula cuántos paraguayos y extranjeros en territorio nacional han sido víctimas y desaparecidos después, don Rogelio. ¿Qué número más o menos se maneja? En este momento tenemos cerca de 500 denuncias de detenidos desaparecidos cuyas carpetas obran en poder del Ministerio Público en nuestro país. De ese total hay alrededor de 140 de compatriotas detenidos desaparecidos en la Argentina, de los cuales 13 también ya han sido identificados. Hemos logrado, Juan, y esto es necesario señalar, que la desaparición forzada de personas ha sido una metodología represiva sistematizada, planificada,
y financiada para producir el daño que produjo y para que nunca más podamos encontrar los familiares ni nadie a los restos de los desaparecidos. Sin embargo, hemos tenido éxito. En Paraguay hemos encontrado 40 cuerpos, hemos logrado identificar a 4 y en la Argentina también ya hay 13 compatriotas que estuvieron desaparecidos que ahora también ya están identificados. Usted dice 40 cuerpos, 4 identificados. El resto está todavía en investigación. Identificarlos es más difícil porque a lo mejor no quedan familiares o no hay suficientes datos. ¿A qué se debería esa dificultad, don Rogelio? Hiciste un excelente resumen, Juan, porque en primer lugar, muchos de los huesos que encontramos también ya han sufrido un desgaste considerable con el tiempo y es difícil rescatar material genético completo. Se han logrado perfiles, pero incompletos. Pero sin embargo, la ciencia sigue avanzando y es posible que en un futuro no muy lejano se puedan aislar y completar esas cadenas de ADN que son necesarias para una codificación completa. En primer lugar eso. En segundo lugar, como bien dijiste, muchos familiares se van muriendo y no tenemos la cantidad de sangre suficiente con quienes comparar. Eso es muy importante también destacar. Y tercero, desde luego que en Paraguay vamos muy lento porque de a ratos tenemos presupuesto para realizar estos trabajos. No hay una línea presupuestaria constante y ya otorgada en forma permanente para realizar estos trabajos. Y de todas maneras vamos avanzando. Y esta noticia de ahora, como dijiste al principio, me da mucho ánimo, me alivia el alma porque con esta pandemia y demás estuvimos 2 años sin poder salir a realizar estos trabajos de excavación en el interior. Que ya hay que decir, suman más de 30 lugares donde tenemos que ir a excavar. Claro, y esta interrupción fue exclusivamente por una cuestión pandémica. ¿Era imposible materialmente realizar esos trabajos o ese dinero que ya habían conseguido antes de la pandemia no estaba siendo liberado? ¿Cuál fue el inconveniente, don Rogelio? Y en primer lugar se puede decir que fue la pandemia, porque yo me seguí movilizando, seguí viajando, investigando todos los casos, pero estábamos limitados porque salieron resoluciones y decretos aquí en el país, en otros países también, por supuesto, que nos limitaba mucho el poder juntarnos, el poder asistir a reuniones, etcétera, etcétera. Entonces eso también dificultó nuestro trabajo, pero las investigaciones siguieron. Por eso, hace 2 años y medio, cuando conseguimos este presupuesto, teníamos alrededor de 14, 15 lugares para excavar, ahora ya tenemos más de 30. Gubernamentalmente, Argentina, Uruguay, Brasil y por qué no Chile también, ¿cómo se han comportado a la hora de dotar de informaciones para que nosotros también tengamos idea de qué fue de nuestros compatriotas en esos lugares, don Rogelio? Y de todos los países que nombraste, Argentina es el país que más trabajó y que tiene instituciones muy fuertes relacionadas con la lucha por los derechos humanos. Están las madres de la Plaza de Mayo, las abuelas, la Liga Argentina por los Derechos Humanos, la Asamblea Permanente. Está la justicia argentina que logró procesar a más de 200, creo que casi 300 militares y hizo los juicios allá. Nosotros, en cambio, en ese sentido estamos muy atrasados. Y los datos que tenemos los compartimos con ellos. Nosotros investigamos acá, ellos investigan allá y se han hecho juicios del Plan Cóndor allá. Ya van por el 3er juicio del Cóndor más o menos allá. Yo ahora también, en este acto que estoy yendo a Formosa, voy a firmar un poder a los abogados de Formosa para que me representen en el juicio del Plan Cóndor que se está realizando en Formosa. Interesante. Cuentan que yo en lo personal recuerdo, viví parte del gobierno militar, pero era muy joven. No podría decir que fui víctima ni que salía y sentía los azotes de la dictadura porque era demasiado joven todavía en aquella época hasta el golpe del 89. Pero me hablan de atrocidades de este tipo. Ellos torturaban de una manera, digamos, para ellos ejemplificadora. O sea, lo hacían a puertas abiertas para que el entorno pudiera escuchar y saber lo que estaba pasando. Pero después había todo un plan para hacerlos desaparecer. Realmente para que esos cuerpos no sean encontrados, como dice usted. ¿Era así realmente, don Rogelio? Porque a veces uno cuenta esto a los más jóvenes aún y no pueden creer. Sí, así mismo, Juan. Al principio, en las represiones a los estudiantes y campesinos en la década del 50, Stroessner subió al poder en el 54. Empezaron las represiones en el 56, 57, 58, 59, arreciaron
las represiones contra los estudiantes, por ejemplo, que pedían el boleto estudiantil, contra los obreros que hacían huelgas para conseguir mejores salarios, etcétera. Para los campesinos, porque tenemos en nuestro país este problema crónico que es el de la tierra. Entonces las represiones empezaron ya, pero al principio eran golpes, patadas, sable, garrote, y después se fueron perfeccionando. Después se inauguró acá en nuestro país con asesoramiento del Departamento de Estado de los Estados Unidos, ese lugar ahí frente a la Tercera, sobre la calle Chile, que se conoce con el nombre de la técnica. La técnica. Ahí ya se empezó a practicar la tortura en forma más científica. Ahí vinieron especialistas y se fueron policías paraguayos a aprender cómo se debe torturar para sacar información a las personas. Y la verdad que fue macabro todo lo que sucedió desde un principio, ¿verdad? Porque la represión del movimiento 14 de mayo en la década del 59-60 fue terrible. El general Patricio Colmán Martínez le cortaba las orejas a los presos, les cortaba la lengua, les castraba a los varones, les violaban a las mujeres. Desastre hicieron, tiraban cuerpos de los aviones al cerro, a la cordillera del Ubuturuzú, al río Paraná. Yo era muy chico cuando eso, y recuerdo que acompañaba a mi papá para rescatar cuerpos que aparecían flotando, que eran de nuestros compatriotas, y llegaban a la costa argentina y se quedaban en los remansos del río Paraná frente a la costa de Santa Ana. Cuerpos que al rescatar del río se veía que no tenían corazón, que no tenían tenían abierto el abdomen, le habían sacado las tripas. No, cosas realmente monstruosas ha hecho el régimen. En la Argentina tenemos el caso de los hijos de desaparecidos, ¿no? Las abuelas que buscan bebés, dicen algunas canciones allá en la Argentina. Aquí, ¿qué pasaba con los descendientes de aquellos que eran capturados, torturados y desaparecidos? ¿Se pudo seguir una línea? ¿Hay también hijos, nietos desaparecidos, don Rogelio? Paraguayos. Acá en Paraguay sí, también hay. No hay en la cantidad que hay en la Argentina. Allá las abuelas, encabezadas por Estela Carlotto, nosotros todos sabemos, ¿verdad? Sí. Han recuperado más de 200 nietos. Ha sido una práctica sistemática también apoderarse de los bebés recién nacidos, cuando apresaban a las mujeres que estaban embarazadas. En nuestro país también han nacido criaturas en cautiverio y han desaparecido. No es la cantidad que tienen en la Argentina. Yo mismo tengo una prima que nació en cautiverio, por eso se llama Yolanda Prisciliana, se llama, y es la hija de la hermana de mi papá. Ajá. Papá, cuando se había escapado de la comisaría séptima el 3 de diciembre de 1970, en represalia, el gobierno de Stroessner le encarceló a mi tía, que no tenía absolutamente nada que ver, ni siquiera sabía que papá se había escapado, y ella estaba embarazada, se enteró que estaba embarazada una vez que estuvo presa, y le tuvo a mi prima, en cautiverio. Usted está viajando a la Argentina, me decía, pero a su regreso, ¿qué zonas de este país están como priorizadas a la hora de hacer búsqueda ya en esta nueva etapa de las búsquedas, don Rogelio? Ahora mismo, Juan, vamos a ir a excavar en Caaguazú. Uh-huh. Para que la audiencia sepa, y se puede enterar poniendo en Google Caso Caaguazú 1980 Paraguay. Uh-huh. Ahí va a leer como un grupo de campesinos de las ligas agrarias cristianas que venía a reclamar la titulación de sus tierras desde Alto Paraná, fueron interceptados por la policía y el ejército se fue con helicópteros artillados y les masacró en un lugar llamado San Antonio. Mira, ahí hay 10 compatriotas campesinos de la Liga Agraria enterradas clandestinamente en sitios que ahora vamos a ir a excavar con este presupuesto que me acaban de dar. Son 5 pozos que estoy que investigué, que tenemos que excavar con la esperanza de poder hallarlo, y ojalá que si encontramos los huesos estén en buen estado para intentar lograr identificarlos y entregarlos a los familiares. Por ahí el aspecto más visible del trabajo de usted y de todo el equipo, don Rogelio, es cuando van y hacen una búsqueda, pero detrás de todo eso hay años y noches sin dormir de investigación, de averiguaciones, ¿no? De consultar con pobladores, familiares, amigos, ¿por qué no también autoridades arrepentidas? Es todo un complejo sistema de trabajo para llegar hasta ese punto, ¿no? Así mismo, Juan, vos lo dijiste, es un trabajo
que requiere de mucha paciencia, que requiere de mucha persistencia, y hay que empezar hablando con los familiares para que nos den todos los datos posibles. Hay que hacer y registrar los datos pre-mortem de las personas, hay que hablar con los amigos, con los compañeros de militancia, si es que fueron militantes de alguna agrupación política o social. Hay que hablar también con los vecinos, con los lugareños, hay que hablar y buscarlos a los que habrían participado en la represión, militares y policías. Es un trabajo que lleva tiempo, Juan, y hay que tener desde luego el convencimiento de que uno está haciendo algo en beneficio de nuestro país para que esto nunca más vuelva a suceder, porque cuanto más conozcamos lo que pasó y cuanto más la justicia tenga elementos para procesar a los quienes cometieron crímenes de lesa humanidad, entonces vamos a estar asegurándonos de que estos hechos no vuelvan a ocurrir, o si no, si quedan en el olvido. Claro. Es absolutamente creíble de que podría volver a suceder en un futuro no tan lejano. Sin duda, sin duda. Además, sacar un poquito de circulación esa mentalidad de que es cosa del pasado, de que eran otros tiempos, de que hay que mirar para adelante. No, se trata de crímenes atroces de lesa humanidad que no prescriben. No hay manera de no exigir justicia acerca de lo que ha sucedido, aunque haya pasado mucho tiempo. Así es. Por eso ha sido catalogado como crimen de lesa humanidad, porque es un crimen que perpetraron los estados terroristas en contra de la ciudadanía, en contra de la población, para producir el daño que produjo. Son hechos deleznables que son cometidos por seres perversos que nosotros no debemos permitir que nunca más gente perversa, enferma, ocupe cargos de relevancia en el Estado y sean capaces de producir el daño a la sociedad que han producido. Claro que sí, y una forma de evitar que todo aquello regrese es justamente tener siempre en cuenta esto que ha sucedido y ponerlo de manifestación o en manifestación. Aquí tenemos también un buen porcentaje de víctimas extranjeras, es decir, aquellos que a lo mejor huían de su país, pero aquí se encontraban con otro régimen igual de déspota como el país de origen. ¿También tenemos ese tipo de registros, don Rogelio? Sí, también tenemos desaparecidos argentinos, uruguayos, hasta italianas. Nosotros de estos 4 identificados en nuestro país, que dicho sea de paso, les cuento que logramos exhumarlos en la actual agrupación de la Policía Nacional, antes se llamaba Guardia de Seguridad. Ahí en el 2013 logramos exhumar 2 cuerpos, la última excavación fue esa, y logramos identificar a 2. Ellos 2, uno es José Agustín Potenza, argentino, que fue secuestrado en Uruguay y apareció enterrado ahí donde te acabo de comentar, y la otra es Rafaela Filippazzi, italiana, nacionalizada argentina, que también la encontramos junto con José Agustín Potenza. Y ahora la justicia es la que tiene que investigar y determinar por qué 2 ciudadanos de otra nacionalidad, siendo uno argentino y la otra italiana-argentina, fueron secuestrados en Montevideo, Uruguay, y por qué aparecieron aquí en Paraguay, enterrados en una fosa clandestina. ¿Qué tuvieron que haber hecho? ¿Por qué sucedió eso? Esas son las cosas justamente que tiene que dilucidar la justicia. Y uno de los trabajos que hacemos tiene esa finalidad de darle pruebas a la justicia para que cumpla con su trabajo. Realmente impresionante cada historia y pensar que con cada hueso que encuentran de don Rogelio hay una historia detrás, ¿no? Una historia de alguien que pasó por miles de tormentos para llegar a esa situación. Yo creo que eso es algo que hay que subrayar siempre, por lo que decía usted, no regresar, porque el peligro de regresar está siempre. Sí. Y uno de los trabajos, de las conclusiones de la Comisión de Verdad y Justicia, siempre digo de que en Paraguay, a pesar de las dificultades, hemos hecho importantes avances en materia de derechos humanos, y una de ellas y fundamental fue la constitución de la Comisión de Verdad y Justicia, que durante 4 años estudió y elaboró recomendaciones al Estado para que estos hechos no se vuelvan a repetir. Y dentro de esos trabajos, además de investigar las violaciones a los derechos humanos, también se investigó el tema de las tierras mal habidas durante el terrorismo de Estado. Y se ha concluido de que existen 8 millones de tierras que se entregaron a amigos y personeros del régimen extronista, a personas que no eran sujetos de la reforma agraria. Y por otro lado, también
se escribió un trabajo y se publicó que se llama El autoritarismo y la historia reciente del Paraguay, que en materia educativa esa tiene que ser una materia obligatoria en los 3 niveles de enseñanza en nuestro país, para la primaria, secundaria y universidad, justamente pretendiendo de que se conozca y pretendiendo justamente y colaborando para que estos hechos no vuelvan a ocurrir jamás, porque los ciudadanos que conozcan los hechos y que sepan lo que pasó, de luego vamos a consensuar entre todos que esto no tiene que suceder, y de ahí saldrán las políticas públicas del Estado para prevenir que esto no vuelva a ocurrir. Don Rogelio, yo le agradezco mucho que en medio de todas sus actividades y compromisos usted nos haya concedido estos minutos para dar este testimonio, para decir qué es lo que se viene, el trabajo que hay que hacer. Lo veo muy esperanzado de seguir dando pasos, y desde aquí también nosotros a nuestra manera y en lo que podemos hacer lo animamos, porque, insisto, esto hay que subrayar, tiene que ser un día a día. La gente tiene que saber lo que pasó hace no mucho tiempo nomás. Exactamente, Juan, y ustedes tienen que saber de que en el mismo momento que empezamos los trabajos de excavación, ustedes están invitados, ustedes son actores principales en la difusión de esto, de estas tareas, y para educar a nuestro pueblo, para dar a conocer, porque ustedes son los comunicadores que van a tener la posibilidad de difundir y de visibilizar estos trabajos. Claro que sí. Don Rogelio, muchísimas gracias. Éxito a usted y a todo su equipo en esta misión que tienen. Muchas gracias, Juan. Un fuerte abrazo para vos, para tu equipo y para la audiencia. Muy amable, muy amable. Rogelio Guiburú, que es director de Memoria Histórica del Ministerio de Justicia, y esta búsqueda que continúa y que va a continuar, porque se trata de una historia no muy lejana y muy real de nuestro país, historia que no debe repetirse. Ya volvemos. Bueno, nosotros deseamos todo el éxito del mundo a esta gente que sigue buscando, porque no hay que olvidar, hay todavía mucho por saber, mucho por investigar y mucho por encontrar, que son testimonios de lo que pasó en aquella época, y no demasiado tiempo atrás todavía. Es una historia reciente de nuestro país y que muchos, sobre todo las nuevas generaciones, a lo mejor desconocen, y algunos que ya vivían en aquella época, a veces uno se sorprende de decir cómo sostienen que en aquellos tiempos se vivía mejor. Ustedes saben que esto está documentado, esto es real, esto pasó, esto no es un invento. La gente moría a manos de una dictadura atroz, es una realidad innegable. Y cuando dicen sí, pero eran otros tiempos, era otra gente, nada, no hay nada que justifique. Tampoco eso que siempre alegan los estronistas de que fue un país de mucho progreso, de asfaltados, de Itaipú, de hidroeléctricas, de puentes. ¿Qué puede valer algo así cuando está manchado de sangre? Y cuando realmente en este país no había ninguna posibilidad de que se respeten los derechos en un proceso. Uno era condenado como culpable de algo y padecía esto. No había nada que lo defienda. No había nadie que pudiera salir en su defensa. Era imposible. Eso fue una realidad. Y hoy en día, a pesar de que han pasado décadas, son crímenes de lesa humanidad que tienen que ser investigados, aclarados y castigados en la medida de lo posible todavía. Me refiero a que si los culpables todavía siguen con vida, ¿no? Pero Paraguay no estaba exento de aquellas atrocidades que pasaban en Chile con el gobierno militar, lo mismo en Argentina, en Brasil. Paraguay también era escenario de ese tipo de atrocidades, y no podemos, no debemos, no tenemos que negar esa realidad. Hasta la próxima en La Esencia.